Audiolibro El regreso de Inanna de Susan Ferguson. Narradora Agna Gaia. 12. Utu y los túneles de las serpientes. Cuando Anu empezó por primera vez a colonizar Terra, hace más de 500.000 años, ya existían miles de kilómetros de túneles subterráneos. Dichos túneles y cuevas fueron construidos por la gente del dragón y la gente de la serpiente. En esos primeros días, Anu luchó no solamente por Terra, sino también por estos túneles, ya que son de valor estratégico crucial porque ellos albergaban los portales de tiempo. El tratado que solucionó la guerra entre los enquitas y los enlilitas le concedió a mi padre Nanar la entera península del Sinai. Aquí se encontraba el centro del control de la misión, el puerto espacial y la entrada a los túneles. A mi hermano gemelo Utu le dieron el control de estos servicios por ser hijo de Nanar. Utu es una persona muy dedicada al deber y nuestro abuelo Enlil le tenía toda la confianza. Utu y yo siempre nos hemos querido mucho y como mellizos estamos telepáticamente unidos. Pero Utu tiene el mismo carácter de mi madre Ningal. Él tiene una inteligencia silenciosa, un temple de dignidad y humildad. Yo soy como mi padre, aventurera y apasionada, con su mirada misteriosa y penetrante. Mi padre podía cautivar a cualquiera. Como ya lo dije antes, Utu amaba mucho a Gilgamesh y verdaderamente quería ayudarle. Después de que se llevaron a Enkidu a trabajar en las minas por el resto de sus días, Utu fue a visitar a Gilgamesh. Bueno, inmediatamente Gilgamesh le rogó que le concediera la inmortalidad de los dioses. Utu le sugirió que si él podía de algún modo probar su merecimiento delante de los otros dioses, por lo menos ellos le podrían conceder una vida más larga. Después de todo, Enlil le había concedido la inmortalidad a Noé. Entonces Utu le transmitió visiones de Tilmul, la tierra de los vivientes. Esto se hizo en los sueños de Gilgamesh, para no despertar la ira de los otros dioses. Tilmun es la tierra de los vivientes porque está por fuera del tiempo terrestre y en una dimensión diferente a la de Terra. Como ya lo mencioné, nosotros debemos abandonar la frecuencia de Terra a intervalos regulares. Si no lo hiciéramos, nuestros cuerpos eventualmente se ligarían a Terra y envejeceríamos como los humanos. Todos nosotros viajábamos regularmente a Tilmun. Allá teníamos hermosas casas. Para llegar a Tilmun, uno tiene que viajar por los túneles de las serpientes. Los túneles en sí mismos son maravillosos. En un principio se formaron mediante los gusanos de las serpientes y van en forma de círculos concéntricos con recodos interminables. El color de la luz en estos lugares es un dorado verdoso y se ve que las paredes brillan con una sustancia viscosa. La baba no es más que un sellador, pero repele a los humanos bastante bien. Muchos kilómetros de los túneles están bajo total oscuridad. En muy raras ocasiones han hallado los humanos la entrada de estos túneles. Para encontrar las entradas y tener acceso, uno tiene que estimular la energía serpiente, lo que ustedes llaman Kundalini o Chi. Sin un dominio de estas fuerzas sutiles, una entrada permanece invisible. La mitología de Terra está llena de historias sobre estos lugares. Algunos humanos en estados alterados han tropezado con ellos sin saberlo, pero muy pocos han regresado. Los chamanes de las llamadas tribus primitivas de Terra han obtenido acceso con frecuencia, pero ellos prefieren guardar silencio en cuanto a esto. En la época presente hay 7 entradas a dichos túneles. Una está localizada debajo de la Esfinge en Egipto y otra está en Jerusalén. Una tercera entrada está en el fondo del Océano Pacífico, cerca de un lugar llamado Vanuatu, el lago Titicaca en Perú, el monte Shasta en California y el monte Meru en los Himalayas albergan otras 3. La séptima entrada yace bajo el grueso hielo de la Antártida. La Antártida es también la locación de un torés magnético que les da potencia a todos los túneles con energías de plasma.
En sueños Utu le dijo a Gilgamesh que entrando por los túneles de las serpientes podría encontrar a Tilmún, la tierra de los vivientes, donde vivía Noé, el sobreviviente del gran diluvio. Si Gilgamesh podía encontrar a Noé, tal vez éste le daría el secreto de la inmortalidad. Como los túneles eran su dominio, Utu pensó en ayudar a Gilgamesh proyectando unos cuantos hologramas sutiles dentro del cerebro de Gilgamesh para guiarlo en su camino. Yo personalmente estaba ya aburrida de todo ese asunto de Gilgamesh. Eso ya no era algo para mí. Pero Utu no dejaba de contarme cada detalle del viaje del pobre Gilgamesh. Él observaba cada paso de su precioso nieto. Más tarde los Lulus compartieron su ávido interés y la leyenda de la búsqueda de la inmortalidad por parte de Gilgamesh se hizo muy popular. Ilustraba todos sus temores, esperanzas y derrotas. Si Gilgamesh no podía anhelar vivir para siempre, entonces ¿quién de su raza podría hacerlo? En los primeros días de la colonización de Terra Enki, había empleado los túneles. A él le pareció muy lento el método de los gusanos, de modo que usó rayos antimateria para evaporar la roca. En algunos lugares este procedimiento dejaba burbujas grandes sobre las paredes que reflejaban luz de una manera muy extraña. A Enki le encantaba y estaba feliz con sus túneles de burbujas. En su laboratorio de Lapsu, Enki siempre estaba inventando monstruos y criaturas mutantes genéticas, de modo que creó una buena cantidad de monstruos feos para que vigilaran las entradas a los túneles que conducen a otras dimensiones. Con ayuda de Utu, Gilgamesh cruzó las montañas y llegó hasta la entrada de uno de los túneles. Allí se encontró con algunos de los guardianes escorpiones de Enki. Estos eran monstruos con piernas humanas y cuerpos y cabezas de escorpión. Asustaron mucho a Gilgamesh y le advirtieron que estos túneles oscuros se convertirían en un laberinto de muerte para casi todos los humanos. Le negaron la entrada. Luego, por arte de magia, Utu dio la señal para que lo dejaran pasar. Por lo que le pareció como una eternidad, Gilgamesh vagó en oscuridad total a través del laberinto, chocando contra las paredes, lastimando su cuerpo y llamando a Utu como un loco. El aire era tan pesado que a duras penas podía respirar, pero no obstante continuó su viaje. Como veía toda clase de demonios horribles que lo empujaban contra las paredes babosas, empezó a creer que estaba loco. Se perdió todo el sentido de la orientación y su única realidad era la oscuridad. Entonces sucedió algo extraordinario. Gilgamesh empezó a ver en medio de la oscuridad, pero no en su forma normal, sino más bien con el ojo de un dios. Los genes que había heredado de Utu empezaron a activar los conos de sus ojos. Al principio solo veía los contornos dorados de las paredes, como en una foto en infrarrojo, y aunque pensaba que todavía caminaba en medio de la oscuridad total, los contornos le sirvieron como guía y evitaron que golpeara su cuerpo contra las paredes. Al salir del túnel, Gilgamesh entró en el jardín de los dioses. Al principio estaba aturdido, pero empezó a refrescarse con agua y frutas. Él estaba en uno de los jardines famosos de mi bisabuela Antu. Ella los construyó no solamente en Nibiru, sino también en cualquier lugar donde Anu se lo permitiría. Hay muchas leyendas que hablan sobre estos jardines, porque además de frutas y flores reales, siempre hay una sección compuesta de oro y piedras preciosas. Imaginen enredaderas de uvas forjadas en oro y plata con uvas de amatista y peridoto. Abundaban hileras de trigo dorado y maíz. Entre una plétora de perfecciones artísticas, las rosas eran lo más maravilloso. Antu había convertido esta forma artística en una pasión pleyadense, y las mujeres nobles competían entre sí en justas centenarias proyectando hologramas de sus jardines a través de las galaxias. Gilgamesh, ya ensangrentado y sucio en su dura prueba en el túnel, estaba debidamente anonadado. Utu le sugirió que se bañara en la piscina del jardín y luego lo dirigió a una mujer cubierta con velo que estaba sentada al borde del mar y que se llamaba Siduri. Ella era de la raza de los dragones y le sirve vino a los dioses antes de que cruce el mar para llegar a sus hogares. Gilgamesh le preguntó cómo podía encontrar a Noé. Siduri le explicó que ningún hombre podía cruzar ese océano. Para los Lulus ese mar era conocido como las aguas de la muerte.
Gilgamesh le contó a Siduro toda su historia y le recalcó que era 2/3 dios, mientras Utu flotaba en el aire por encima de ellos. Al ver a Utu, Siduri llamó al barquero para que llevara a Gilgamesh a la morada de Noé. El viejo Noé revivió las memorias del gran diluvio para su huésped, enfatizando el hecho de que fueron los dioses los que habían decidido destruir a los Lulus. Como había aprendido mucho acerca de los dioses durante los siglos, Noé sabía que nosotros no éramos de confiar y le dijo a Gilgamesh que renunciara a su búsqueda de la inmortalidad. Pero Gilgamesh no se dejó convencer, así que Noé le sugirió entrar en un programa de austeridad para probar su dignidad a los dioses. Quizás si Gilgamesh pudiera permanecer despierto y atento durante una semana, impresionaría a los dioses y le podría conceder su petición. Entonces el pobre Gilgamesh se sentó para probarse a sí mismo, pero inmediatamente se quedó dormido. Exacerbado, Noé le contó entonces sobre una planta que crecía en el fondo del mar y que lo podía volver inmortal. Con valentía, Gilgamesh se sumergió y trajo la planta hasta el bote, solo para que se le robara una serpiente. A Gilgamesh, la inmortalidad de los dioses se le había escapado para siempre, aun con toda la ayuda de Utu. Utu estaba acongojado, pero no había nada más que mi hermano pudiera hacer por Gilgamesh. Esa era la ley. Los Lulus deben permanecer en un estado de inconsciencia, una especie de sueño. Manipulaciones genéticas les habían arrebatado su divinidad desde hacía muchos milenios. Ni siquiera el amor de Utu sentía por Gilgamesh pudo cambiar esto. Gilgamesh regresó a Uruk, donde reinó hasta su muerte y donde era conocido como el que había visto los túneles. 13. Sargón, el grande. Sargón fue el amor de mi vida en Terra. Juntos hicimos el amor apasionadamente. Tuvimos hermosos bebés y fundamos reinos grandiosos. Lo vi por primera vez en mi templo. Él era el copero del Ursababa, rey de la ciudad de Kish. Me llamó la atención porque tenía un parecido extraordinario con mi padre Nanar. Tenía sus mismos ojos. Aunque nadie sabía con exactitud quién era el padre de Sargón, yo tenía mis sospechas. La madre de Sargón era una sacerdotisa en uno de mis templos del amor. Cuando nació, ella lo envolvió en mantas en una canasta de juncos y lo colocó en el río. Mientras ella oraba cuidadosamente, observaba cómo flotaba hasta llegar a un hombre llamado Aki, que estaba encargado de irrigar los campos con agua del río. Aki sacó a Sargón de las aguas, lo adoptó como su hijo y le enseñó a cuidar el jardín. A medida que crecía, sus cualidades innatas de liderazgo lo llevaron hasta la corte de Kish, pero fue su belleza y su humor lo que me indujo a amarlo. Era alto y fuerte, de pómulos altos y finos modales. Era sumamente inteligente y su propio ser imponía lealtad. Me sentía atraída desde el primer momento en que lo vi, y para suerte mía, él sintió lo mismo. Fue como un sobrevoltaje en nuestros cuerpos. No me tenía miedo ni era tímido. Él sabía lo que yo quería y me tomó como a un dios. Nuestra cópula fue divina. Al principio permanecimos en un estado de éxtasis durante más de 2 semanas. Aseguramos las puertas doradas de mis aposentos con la poderosa espada de Sargón y únicamente dejábamos de vez en cuando los sirvientes nos extrajeran vino y comida. Como no necesitábamos comida, vivíamos del néctar de nuestro amor y pasión. Nuestro único deseo era yacer entrelazados en los brazos del otro y pasar horas simplemente tocando y explorando con nuestros labios y punta de los dedos el recién hallado territorio de nuestros cuerpos. Nuestros ojos deseosos buscaban profundamente en los del otro, como si ya hubiéramos estado juntos antes y de algún modo nos hubiéramos separado. A medida que nos perdíamos en la unión, nos fortalecíamos y nos convertíamos en uno. A veces en las agradables tardes nos bañábamos en las piscinas de mi jardín, bajo árboles frutales a la luz moteada del sol. Yo solo me ponía mis joyas, collares de oro, lapislázuli y perlas caían sobre mis pechos. Una cadena de diamantes le daba la vuelta a mi cintura y brazaletes de esmeralda adornaban mis muñecas y tobillos. Sentados sobre las aguas con flores fragantes que nos rodeaban, Sargón besaba mi cuerpo
con ternura. Acariciaba mis pechos firmes y se tomaba el tiempo para excitar la poderosa fuerza de mi pasión hasta que yo suavemente le suplicaba que me penetrara. Su virilidad me satisfacía a medida que ondas de placer murmuraban por todo mi ser. Nuestros dos cuerpos parecían disolverse, palpitaban como una luz blanca a medida que nos convertíamos en un océano de creación eterna. La conciencia de dos como uno quedaba en el vasto silencio de la eternidad, y nuestro placer se convertía en música en los reinos más elevados. Sargón me adoraba, y yo lo convertí en mi rey. Como todo lo que tocábamos prosperaba y florecía, construimos un reino nuevo al que llamamos Acadia. Allí diseñamos y fundamos una bella ciudad nueva, Agade. En Agade construimos un maravilloso templo dedicado a mi llamado Ulmesh, que quería decir suntuoso y rutilante. Como ciertamente lo era, a los músicos les di instrucciones para que tocaran día y noche en mi templo. Nuestro pueblo era feliz y próspero. Sus casas eran construidas con lápiz y plata. En nuestras bodegas abundaban los granos y las frutas. A los viejos y a las mujeres se les respetaba y nuestra juventud radiaba con la belleza de la confianza. Los pequeños jugaban alegremente en esta ciudad de amor. Sargón el Grande y su querida enana gobernaban el reino mágico de Acadia. Este fue un periodo extraordinario para mí. Cuando Acadia estaba firmemente establecida, yo empecé a exhortar a Sargón a que tomara más tierras. Los Lulus habían estado peleando entre ellos mismos, y yo convencí a mi hermano Utu de que una conjunción bajo Sargón traería un tiempo de paz y abundancia del cual podríamos beneficiarnos todos. Utu se reunió con mi padre Nanar y con mi abuelo Enlil. Sargón le cayó sumamente bien a Enlil. Quizás le recordaba a su propio hijo Nanar. Enlil le concedió a Sargón la monarquía de Sumeria y Acadia. Inventamos una nueva caligrafía llamada acadiana para anotar nuestros logros. Yo nunca pude haber hecho conquistas de tanto alcance sin la aprobación de Enlil. En años posteriores olvidaría yo este hecho duro y frío. La época de Sargón según el conteo del tiempo terrestre fue 2334-2279 a.C. Su reinado fue un tiempo de mucha gloria para mí. En estos días yo era la reina del cielo y tierra en el trono. Enlil le permitió a Sargón que conquistara el mundo conocido desde Egipto hasta la India, e hicimos alianzas y acuerdos comerciales con Ninurta, Nergal y Nin. Por nuestras rutas pasaban libremente los granos y el vino, el cobre y el oro, y toda clase de mercancías. Nuestro pueblo se enriqueció e incluso los dioses parecían estar satisfechos, pero de conformidad con el defecto humano de la arrogancia. Sargón cometió un grave error. Lo vi venir. El poder se le había subido a la cabeza. Empezó a pensar que era igual a los dioses y tristemente comenzó a beber en exceso. Sargón y yo habíamos traído al mundo una hermosa niña cuyo nombre era Eneduana. Ella era como yo, hermosa y testaruda. Tenía el don de la poesía y se pasaba horas componiendo himnos a la grandeza de su padre, a sus conquistas y a su belleza física. Estaba enamorada de su padre y decidida a enemistarnos. Yo no podía culparla por sus sentimientos. No había nadie en su mundo que igualara a su padre, pero sus constantes atenciones tuvieron un efecto insidioso en Sargón. Ella se hizo sacerdotisa para no tener que casarse y esperó a Sargón en el templo. Le recitó sus poemas, le inundó su ego de sueños de juventud y virilidad y le sirvió vino. Sargón quería desesperadamente realizar un acto heroico para complacer a su hija. Había un templo en Babilonia cuyo suelo había sido consagrado por Marduk. Era algo sagrado para él y era su manera de mantener sus garras sobre Babilonia durante su periodo de éxito. Él siempre había sido muy quisquilloso y posesivo en cuanto a Babilonia. Sargón concibió una ceremonia en la cual trasladó el suelo sagrado a un nuevo lugar donde serviría como la base simbólica para una nueva Babilonia que él construiría.
No se imaginó que este acto traería graves consecuencias. Cuando Marduk se enteró del sacrilegio, llevó el arma a su pata, plasmó a su nave espacial y voló sobre los campos de Acadia y Sumeria. Ondas de radiación de alta intensidad destruyeron las cosechas en cuestión de minutos, lo que produjo un periodo de escasez que obligó al pueblo a rebelarse contra Sargón. Él se vio obligado a reprimir cientos de rebeliones. Hombres que una vez lo amaron y lo adoraron levantaron sus espadas contra él, y las alabanzas se convirtieron en maldiciones a medida que los lulus muertos de hambre veían que sus niños morían en sus brazos. Nuestro imperio comenzó a desintegrarse. Yo no estaba envejeciendo y Sargón sí. Él empezó a derrumbarse ante mis ojos. Con horror veía cómo sus borracheras se convertían en una pesadilla. Incluso empezó a maldecirme, a su amada Inanna. Sargón se mudó al templo para estar cerca de Neduana. En la noche yo yacía sola en la enorme cama de cedro que habíamos construido para los dos. Mientras brisas suaves movían las cortinas blancas de seda a través de la cama, me atormentaban los recuerdos, ahora dolorosos, de nuestra magnífica pasión, y una fría soledad se apoderó de mi corazón. Yo no podía permitir que todo lo que habíamos edificado se fumara, los tiempos pacíficos, las bellas ciudades. Tenía que enfrentarme sola al destino que tenía que luchar. No estaba dispuesta a perder lo que habíamos construido y no me importaba lo que costara. La imagen de Sargón en su cama agonizando y temblando, con, el, con Endeguana a su lado, todavía está clavada en mi memoria. ¿Podría ser este el mismo hombre cuya fuerza me había llevado al éxtasis? ¿El mismo hombre al que yo había coronado como rey? Para mí, el final de Sargón fue una tragedia que cambió mi vida para siempre. Ya no era la misma. Una parte de mí murió ese día. La niña exuberante que corría riendo por pisos de lápiz ya había desaparecido. No había príncipe que me rescatara a mí o a mi pueblo. Yo sabía que dependía de mí tomar lo que era mío, y estaba bien consciente de que los otros dioses se apresurarían a reclamar mis tierras si yo no luchaba. Me puse las prendas de guerra y desfilé entre las legiones de mis soldados montada sobre mi león. Reanimando a mis tropas, saqué de dentro de mí ser feroces gritos de guerra. Mis soldados estaban impresionados. La diosa Inanna los guiaría personalmente a la batalla. Hombro a hombro luché con ellos como un hombre, mientras me convertía en la diosa de la muerte y la destrucción. Durante 2 años conduje a mis dedicados ejércitos de la batalla y maté a miles de hombres. Uno tras otro fui colocando a los hijos de Sargón en el trono durante mi ausencia. En Eduana escribía poemas que ilustraban mis masacres, diciendo que su madre Inanna hacía correr ríos de sangre, ferozmente luchando por lo que yo creía que era mío. Perturbé el equilibrio de los dioses. Se citó una reunión en casa de Enlil. Enlil y Ninurta tomaron una decisión. Hay que detener a Inanna. Los dioses decidieron permitir que Marduk regresara a Babilonia. Enlil y Ninurta sabían que Marduk con gusto cercaría las actividades de Inanna. Yo que una vez quise enterrarlo vivo. Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A Marduk no se le había olvidado que cuando estaba atrapado en la gran pirámide de Giza, Utu le había cortado todo el suministro de agua y al llegar a Babilonia inmediatamente tomó medidas para proteger la fuente de agua de la ciudad, el río Eufrates. Las fuerzas de la ingeniería de Marduk redujeron los suministros de agua a las ciudades circundantes, lo que exasperó a los otros dioses. Llamaron a Nergal desde África para que dialogara con su hermano Marduk. Nergal se despidió de mi querida hermana Erechigal y emprendió el viaje hacia Babilonia. Entró en la casa de Marduk y empezó a adular a su hermano. Qué hazaña de ingeniería había logrado Marduk. Sin embargo, había que admitir que el desvío del río Eufrates les había robado el agua a los otros dioses. Anu y Enlil estaban contraídos. Marduk replicó que desde los tiempos del gran diluvio el equilibrio de poder en Terra se había cambiado de una manera inaceptable, que había sido redistribuido artificialmente y que no llenaba sus aspiraciones. Agregó que ciertas armas y fuentes de poder habían sido injustamente hurtadas a Enki
y exigió que se las devolvieran a él, no a Nergal. Luego amenazó con envenenar todo el río Eufrates si no se cumplían sus demandas. Aquí se me abrió una puerta. Siempre me había caído muy bien Nergal, quien era tan inteligente y bien parecido. Pensaba que era una lástima desperdiciarlo con mi hermana Erexigal. Enki ya había perdido el control sobre sus hijos desde hacía años. Nergal y Marduk estaban ahora al borde de una verdadera disputa fraternal. Si yo pudiera aliarme con Nergal, él podría ayudarme a lograr mis ambiciones. Así que preparé una cena tranquila para mi cuñado Nergal. Él aceptó gustosamente la invitación. Estuvimos totalmente de acuerdo, hicimos planes, hicimos el amor. La familia de Anu era ególatra y narcisista. Era muy fácil motivarnos a la guerra o a la paz, porque solo nos movían nuestros propios intereses y lo que nos convenía en ese preciso momento. Una vez sumergidos en los esfuerzos penosos de la ambición, nosotros perdíamos de vista el carácter y se nos olvidaba la verdadera sencilla de que el carácter es el destino. Al día siguiente, Nergal regresó a la casa de Marduk en Babilonia y se negoció un acuerdo. Nergal devolvería las armas y las piedras cantantes a Marduk, pero éste debería salir de Babilonia y volar a las tierras de las minas en África y recuperarlas para sí. Marduk aceptó con renuencia. Antes de partir, Marduk le advirtió a Nergal que no tocara los controles que regulaban el río Eufrates. Como hermanos son hermanos, en el momento en que Marduk salió, Nergal entró a la fuerza a la sala de control, pero para su sorpresa descubrió que toda la sala estaba llena de trampas. Cuando Nergal desmontó los controles se soltaron venenos hacia el río. Marduk también se había ingeniado un mecanismo que alteraba los satélites que regulaban el clima en caso de que alguien destruyera su sala de control. Sobre Babilonia los cielos se tornaron negros, arreciaron las tormentas, los ríos se contaminaron y toda el área de Acadia y Sumeria quedó devastada. Enki apreciaba mucho el sistema de riego de Sumeria y no podía soportar que el Eufrates estuviera envenenado. Furioso culpó a su hijo Nergal de este agravio destructor. A esta ira Nergal reaccionó cancelando la elevación de una estatua de Enki que ya estaba planeada. Solo para probar un punto y por sugerencia mía, Nergal quemó la casa de Marduk. Como Marduk estaba en África, por lo menos temporalmente, yo coloqué en el trono de Acadia a Narim Sin, nieto de Sargón. Mi padre Nanar adoraba a ese muchacho y Nergal también lo apreciaba. Mi alianza con Nergal, basada en su enemistad con su hermano Marduk, me dio tanto poder que Narim Sin y yo pudimos continuar guerreando y conquistando territorios por un tiempo. Supongo que ya me estaba volviendo un poco incisiva y la brutalidad de la guerra me estaba cambiando. Algunas de las historias sobre mí eran verdaderas, otras no. Yo sí entregaba a los esclavos capturados a los campos de trabajo. Impulsada por la ira, la ambición y mi soledad, me volví despiadada. Me sentía y me comportaba como una loba acorralada. Las acciones de mi vida estaban empezando a aparecer en mi rostro. Mi belleza se estaba convirtiendo en algo duro y cruel. Me ponía más pintura, pero eso no servía. Era colérica e irritable, excepto cuando quería algo. Me volví manipuladora. Para lograr lo que quería, era una arpía, una belleza convertida en bestia. Narim Sin tuvo mucho éxito y se escribió sobre sus campañas en las tablillas de arcilla. Pero un día fuimos demasiado lejos. Llegamos hasta las montañas de cedro del Líbano, demasiado cerca del puerto espacial. Enlil reunió a los dioses y todos se pusieron de acuerdo. Inanna había empezado la guerra y había que detenerla. Nadie sacó la cara por mí. Se emitió una orden para mi arresto. Yo no iba a permitir que Enlil me pusiera las cadenas, de modo que escapé de mi nave. Las tropas de Enlil llegaron hasta mi templo de Agade y al ver que yo no estaba, se llevaron todas las armas y fuentes de poder. Yo me escondí en el palacio de Nergal en Etiopía, donde él y todos los días me daban informes sobre lo que sucedía. Entre los dioses empezó a circular el rumor de que yo había desafiado a Anu. Esto era falso.
pero le proporcionó a Enlil la excusa que necesitaba. Como castigo por desafiar a Anu, destruyeron la ciudad de Agade, la bella ciudad de plata y lápiz que Sargón y yo habíamos construido debía ser vaporizada. Sacaron los rayos antimateria y Agade se fumó. Hasta este día nadie ha descubierto el lugar donde una vez existió mi querida Agade. Enlil, con su estilo firme, trajo a sus hombres de montaña, las hordas gutianas, para que tomaran Acadia. Aquellos que eran leales a mí fueron degollados. Como yo no estaba para guiarlas, mis legiones se desmoralizaron y huyeron a las estepas. En el palacio de Nergal me sobrevino una depresión que nunca antes había sentido. La derrota y la pérdida plasmaron sus feos rostros sobre mi cuerpo mientras yo me sentaba abatida sobre mi trono durante días. Nadie me podía convencer de que comiera o hablara. Soñé que estaba gateando por un desierto. Mi querida Nin me llamó con el apodo que me puso cuando era una niñita. Nini, Nini. Vi el rostro triste de Dumuzi, el esposo que no había amado. Sentí el eco de la risa asesina de mi hermana Erexigal. Por un momento sentí la caricia tierna de Sargón, únicamente para encontrarme sola en un nido de serpientes. Corrí asustada en una helada noche y me vi atrapada en una telaraña con una enorme araña cuyos ojos rojos y garras cortantes estaban listas para devorarme. Desperté gritando, gritando. Era yo, Inanna, vulnerable. Era yo tan diferente a los esclavos que había capturado o a las mujeres que me habían traído copas doradas de vino. ¿Estaba yo de algún modo limitada en mi poder? ¿Por qué estaba aquí, viviendo en este cuerpo azul? Mi madre Ningal me envió un mensaje suplicándome que regresara a casa. Me prometió que allí estaría a salvo en sus brazos. Me dio su palabra de que mi padre Nanar había garantizado protección contra las acusaciones. Según él, yo ya había sido castigada bastante. Ella oraba para que yo regresara a casa, pero yo debía renunciar a mis caminos aventureros e innovadores. Gustosamente viajé a Ur, el hogar de mi querida madre Ningal. Yo y Nana, otrora reina del cielo, me fui a casa de mi madre. Fin de este capítulo del regreso de Inanna de Susan Ferguson, narradora Agna Gaia.